Amante Padre, qué privilegio estar aquí delante de ti ahora. ¿Y cómo será, Señor, aquel día cuando te miremos cara a cara? Sin duda será algo que ni siquiera nos imaginamos, pero será algo tan especial que no podemos describirlo. Pero ya podemos por la fe contemplarte. Y ya podemos disfrutar de tu presencia aquí, al saber de que has descendido para estar en medio nuestro. De manera que te rogamos que disfrutemos de tu presencia y que estar aquí represente para nosotros la cosa más bonita que nos pudo haber pasado en la semana. Señor, te rogamos que esta presencia tuya nos santifique, nos bendiga y nos alimente con tu palabra. Sabemos, Señor, que dignos no somos, pero por los méritos de Jesucristo te rogamos que nos concedas esta bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sábado pasado compartí un mensaje en Houston, el cual considero es de gran relevancia y de mucha importancia para todos ustedes que están aquí presentes. Pues se trata de una de las bendiciones más grandes que nos ha dado el Señor, como es la de proveernos un camino al santuario celestial. Y digo que es una de las bendiciones más grandes porque significa el acceso directo al trono de Dios, es decir, a la misma presencia de nuestro Rey, un Rey lleno de amor y misericordia. Imagínense ustedes, qué bendición, tener acceso directo al Rey del universo, tener acceso directo al Dios Todopoderoso. ¿No es eso una gran bendición? Oh, mis hermanos, pero eso fue provisto por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a meditar sobre esa gran bendición, retomando los estudios del seminario sobre la doctrina del santuario, que en su tema número 20 quiero compartirles hoy. Cuando uno estudia esta doctrina del santuario, uno encuentra allí prácticamente el Evangelio en miniatura. Uno encuentra inclusive una profecía compacta. Y cada cosa que tiene el santuario, cada mueble, cada instrucción, todo, mis hermanos, tenía una gran enseñanza para nosotros. De manera que quisiera llevarles hoy allá al santuario que Dios ordenó construir en el desierto y que se fijen en una instrucción específica que Dios dio sobre una de sus cortinas o velos que separaban los dos departamentos del lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo, Dios ordenó que se instalaran ¿qué muebles? ¿Qué muebles ordenó Dios que se instalaran en el lugar santo? El candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Pero en el lugar santísimo, es decir, en el de más al fondo, Dios ordenó que se pusiera ¿qué cosa ahí? El arca del pacto. ¿Y qué contenía el arca del pacto? Las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Oh, hermanos y hermanas, las instrucciones sobre el velo interior, el que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, las encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículos 31 al 33. Les invito a abrir la Biblia, por favor. Éxodo 26, versículos 31 al 33 nos dice: también harás un velo de azul
púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Bueno, para seguir avanzando, para que vean todo lo que dije anteriormente, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte, y harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Pero quiero que se concentren en los primeros versículos que leí, del 31 al 33. Porque esa cortina del fondo, por supuesto también la del frente antes de entrar al lugar santo, pero especialmente quiero que se concentren en la cortina del fondo. ¿Cuántos colores dice la Biblia que tenía? A ver, ustedes leyeron ahí. ¿Cuántos colores tenía? Azul, morado o púrpura, rojo o carmesí y blanco. Pues el lino torcido en la Biblia es un color de un blanco puro, finísimo. La pregunta es, a ver, yo no sé qué está pasando ahora para interactuar aquí con la pantalla, pero la pregunta es, ¿por qué esos colores? ¿Por qué no otros? ¿Por qué tenía que ser azul, morado, rojo y blanco? Porque, mis hermanos, esos colores tenían un gran significado espiritual. Si ustedes toman en cuenta que todo en el santuario era símbolo de Cristo, esa cortina y sus colores simbolizaban a Cristo. El azul era símbolo de su carácter. El morado o púrpura era símbolo de su realeza. El rojo o carmesí era símbolo de su sangre preciosa. Y el blanco o lino torcido era símbolo de su pureza y su justicia. Y esto está respaldado en las Escrituras. Veamos, por ejemplo, el azul. Éxodo 24, versículo 10. Éxodo 24, versículo 10 nos dice: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. A ver, hermanos, ¿de qué color es el cielo cuando está sereno? Azul. ¿Y de qué color es la piedra de zafiro? También azul. De manera que el azul, hermanos y hermanas, es un color celestial. El azul es el color del cielo. Pero el cielo habla. ¿Cuántos hemos leído que los cielos cuentan la gloria de Dios? Así que ese azul del cielo, ese azul celestial, ese cielo azul, cuenta o habla de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la gloria de Dios? Un día Moisés quiso saber cuál era la gloria de Dios. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 17 al 23. Éxodo 33, versículo 17 al 23.
Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Tiene forma Dios como nosotros? Sí, Él tiene espalda como nosotros. Él tiene rostro como nosotros. Él tiene manos como nosotros. Nosotros somos de esta forma porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Oh, hermanos y hermanas, pero interesante el relato. Fíjense lo que Dios dice. Él dice que la gloria que le va a mostrar a Moisés es la que tiene que ver con su nombre. Y ustedes saben que el nombre en la Biblia tiene que ver con ¿qué cosa? Con el carácter. Muéstrame tu gloria, dice Moisés. Y él le dice, yo voy a hacer pasar mi nombre delante de ti. Mi gloria está en mi nombre. Y mi nombre tiene que ver con mi carácter. Y para que veamos en dónde específicamente le mostraría ese carácter, vea lo que dice el capítulo 34 ahora, versículo 1 al 8. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, haciendo ¿qué cosa? Proclamando el nombre de Jehová. Tomen en cuenta que le dijo, ¿quieres ver mi gloria? Yo voy a hacer pasar, le dijo, mi nombre de ti, delante de ti. Y ahora dice que descendió en la nube y comenzó a proclamar el nombre de Jehová. Y pasando, dice el versículo 6, Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo, y ¿qué hizo, hermanos? Adoró. Adoró. Dios le mostró su gloria, se la mostró en su nombre, y el nombre tenía que ver con esas características que son propias de Dios, como son su misericordia, su amor. Pero interesante, ¿qué están haciendo las tablas de la ley? ¿Por qué Dios dice, sube con las tablas? Y voy a revelar, voy a manifestar mi gloria, voy a manifestar mi carácter.
en mi nombre. Hermanos y hermanas, no cabe la menor duda que en la ley de Dios estaba el carácter de Dios. La ley de Dios, inclusive, dice Elena White, es la copia del carácter de Dios. Tú quieres saber cómo es Dios, mira la ley, mira cada mandamiento. Esos mandamientos son un reflejo, una copia del carácter de Dios. Así que cuando Moisés quiso saber de la gloria de Dios, lo que Dios le mostró fue su santa ley, su carácter reflejado en ella. El don de profecía lo dice así: se nos ha llamado a presentar al mundo el carácter de Dios tal como le fue revelado a Moisés. En respuesta a la oración de Moisés, muéstrame tu gloria, el Señor prometió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este es el fruto que Dios desea obtener de su pueblo. Por medio de la pureza de carácter, de la santidad de la vida, con su misericordia y bondad y compasión, deben demostrar que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Consejos de la Salud, página 200. Así que todo lo que Dios mostró ese día estaba en connotación con aquella ley que Dios dio en el monte Sinaí. Allí estaba reflejado el carácter de Dios. Ahora pregunta el don de profecía: ¿cuál es la norma perfecta del carácter? La única norma que alguna vez se ha dado al ser humano es ¿qué cosa? La ley de Dios, sus santos mandamientos. ¿Decimos amén? Así está escrito en Sermones Escogidos, tomo 1, página 24. Y cierra en Cristo en su santuario, página 108, que como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, una transcripción de su carácter, debe permanecer para siempre como fiel testigo en el cielo. Hermanos y hermanas, y era tan importante esto del carácter y su ley, simbolizado por el color azul, que Dios hasta dispuso que su pueblo lo reflejara en su vestimenta. Miren ustedes, los bordes azules que llevaban la vestimenta de los israelitas. ¿Por qué Dios dispuso que así fuera? Vamos al libro de Números, capítulo 15. Porque esto del color azul, en representación, en simbolismo del carácter, es muy importante. Números 15, 37 al 40. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de ¿qué cosa? De todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Como ven ustedes, el azul no solo es el color del cielo, sino que también tenía como propósito que los israelitas, hasta en la vestimenta, pudieran mostrar los sagrados y santos que son los mandamientos de la ley de Dios. Cuando un babilonio le preguntara a un israelita: ¿y por qué andas esa vestimenta con esos bordes azules? ¿Por qué todos ustedes tienen esa vestimenta de colores azules? Cuando un egipcio preguntara eso, cuando un asirio preguntara eso, cuando cualquiera de otra nación extranjera preguntara eso, el israelita diría:
Oh, porque este color azul nos recuerda los mandamientos de Dios. Este color azul nos recuerda cuán sagrado es el carácter de Dios. Y este color azul nos recuerda que en la medida en que obedezcamos los mandamientos de Dios, estaremos reflejando el carácter de Dios. Entonces preguntaría el extranjero, ¿y quién es Dios? Y allí sería la oportunidad de dar testimonio. Oh, hermanos y hermanas, el acto exterior de las franjas, de mirar las franjas de color azul, era nada más recordar el acto interior de estar en conformidad con los preceptos de Dios. Pero no solamente eso, sino que también esa vestimenta daba testimonio de que ese pueblo era un pueblo peculiar, era un pueblo distinto de las demás naciones. Dios hasta había dado una vestimenta que lo distinguiera de las demás naciones. Y mire cómo lo dice el don de profecía. Los hijos de Israel, después que fueron sacados de Egipto, recibieron la orden de colocar una sencilla cinta azul en el borde de sus vestiduras, para distinguirlos de las naciones circundantes y para dar a entender que eran el pueblo peculiar de Dios. Ahora viene la aplicación. En la actualidad, no se requiere que el pueblo de Dios coloque un distintivo especial sobre sus vestiduras. Es decir, Dios no ha mandado que nos pongamos una cinta de color azul. Pero dice en el Nuevo Testamento, con frecuencia se nos señala al Israel de la antigüedad como ejemplo. De manera que si Dios dio instrucciones tan definidas a su pueblo en la antigüedad, concernientes a su manera de vestir, ¿no tomará en cuenta el vestido de su pueblo en esta época? ¿No debería distinguirse del mundo por su manera de vestir? ¿Qué dicen ustedes? Así es, hermanos. Nosotros deberíamos distinguirnos ante todos los que no conocen al Señor. Deberíamos distinguirnos hasta por el tipo de vestimenta que usamos. Lamentablemente, eso no es así. Usted ve hoy en día a un hermano o una hermana que en el templo trae una vestimenta y la hace verse tan decente, tan conforme a la piedad que Dios manda, pero en la semana usted se la encuentra en las tiendas. Bueno, no vayamos tan lejos. Celebremos aquí un cumpleaños el siguiente día domingo. O celebremos aquí una boda el siguiente día domingo, y las hermanitas que vinieron con esas vestimentas tan hermosas el sábado, transformadas completamente. ¿Qué pasó? Ahí llegan a la boda personas del mundo, algunas mal vestidas, y uno quiere ver cuál es la diferencia entre la hermana de la verdad presente que estuvo el sábado en la iglesia y esa otra que ha llegado, y no hay diferencia. Es una hipocresía que nos caracteriza en esto de la vestimenta, que no somos valientes para dar testimonio ante los del mundo de que somos un pueblo peculiar. Tristemente, nos adaptamos al mundo en la manera de vestirnos, que nos parecemos a ellos. El mundo no nos puede preguntar a nosotros: oiga, hermana, ¿y usted por qué se viste así? Oiga, hermano, ¿y usted por qué se viste así? Mire, yo como ando con mis chores enseñando mis piernas aquí para que las mujeres me vean cómo se ven mis piernas todas feas, pero que las miren. ¿Y por qué usted anda vestidito con pantalón y bien cubiertito? No nos pueden preguntar eso, porque andamos igual a ellos. Nos cortamos el pelo como ellos se lo cortan. Hermanos, la palabra cuando se aplica golpea, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios porque golpea, porque nos abre los ojos para que veamos las cosas como tienen que mirarse. No solo se trataba de andar una cinta azul en los bordes del vestido del israelita, se trataba de dar testimonio de que eran un pueblo peculiar, un pueblo único. Y hoy también el pueblo de Dios debe ser un pueblo peculiar, un pueblo único. Oh, hermanos y hermanas,
Sigue diciendo, ¿no debería el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, procurar y glorificar a Dios aún en su vestimenta? ¿Y no deberían sus hijos ser ejemplos en lo que concierne a su manera de vestir y con su estilo sencillo reprochar el orgullo, la vanidad y la extravagancia de los profesos cristianos que son mundanos y amantes del placer? Dios requiere esto de su pueblo. Oh, hermanos y hermanas, así el don de profecía nos está diciendo lo que significa el color azul. Habla de quién tú eres. Habla del carácter de Dios. Habla también del carácter que deberíamos reflejar. ¿Y será que Jesús habrá usado esa vestimenta siendo judío? Por supuesto. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan aquel relato de la mujer que padecía flujo de sangre y que decía para sí, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana? Y efectivamente, así fue. Se abrió paso entre la multitud y tocó el borde del manto. Pero no fue el borde del manto el que la sanó, sino aquel que llevaba el manto. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Fue la fe en Jesús la que le sanó. Cuando esta mujer ejerció fe en Jesús, hermanos y hermanas, ella fue sanada de aquel azote que por 12 años la había estado flagelando y que la tenía pobre, la tenía inclusive desahuciada por los médicos. Oh, hermanos y hermanas, pero ¿será que Jesús no solamente en su vestimenta mostró ese carácter de Dios, sino que también lo hizo obedeciendo los mandamientos? Por supuesto, el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 10 lo dice. Dice así, Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así Jesús, hermanos, nos dice en la primera parte de este versículo, ¿cómo es que un cristiano puede permanecer en el amor de Dios? Y es guardando ¿qué cosa? Sus mandamientos. No hay otra manera de ser felices en Cristo, sino solamente confiando y obedeciendo sus mandamientos. La segunda parte del versículo nos dice que Jesús es nuestro ejemplo en esto, que Él guardó los mandamientos de su Padre, que todo lo que hizo, lo hizo en obediencia a la voluntad de Dios, que Él permaneció en el constante amor de su Padre en la medida en que guardó los mandamientos de Dios. Nada se interpuso nunca entre aquella comunión que hubo entre Él y su Padre. Hermanos y hermanas, Jesús en la tierra, como hombre, reflejó el carácter de su Padre, porque en guardar los mandamientos, allí Él lo reflejaba. El don de profecía, hablando de esto, dice, Cristo practicaba lo que enseñaba. Porque ejemplo os he dado, dijo a los discípulos, para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dijo, así las palabras de Cristo tuvieron en su vida una ilustración y un apoyo perfectos. Y más aún, Él era lo que enseñaba. Qué cosa más hermosa. Practicaba lo que enseñaba y Él era lo que enseñaba. Dos cosas que necesitamos nosotros en nuestra vida tener: practicar lo que enseñamos y ser lo que enseñamos. Dice, sus palabras no solo eran la expresión de la experiencia de su propia vida, sino de su propio carácter. No solamente enseñó la verdad, Él era la verdad. Eso fue lo que dio poder a su enseñanza. Aquí los mandamientos son presentados en este versículo que leímos como una prueba del carácter. Él es nuestro modelo en todo.
Ahora bien, ¿guardamos los mandamientos de corazón? ¿Guardamos los mandamientos de corazón? Porque si guardamos los mandamientos de corazón, allí estaremos, hermanos, con ese azul del carácter que estaba representado en el velo azul, en el velo que separaba el lugar santísimo del santo. Ese velo y su color azul representaba en ese color el carácter de Cristo. Pero ¿qué del color púrpura o morado? Como dije, este era símbolo de la realeza de Cristo. Pues en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 2 y 3, vean lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 2 y 3. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Qué escena más humillante esta? Es casi seguro que estos soldados oyeron las palabras de Pilato cuando se refería a Cristo como el rey de los judíos, y aprovecharon ese título como motivo de burla. Le visten de púrpura como se vestían los reyes y le coronan de espinas, las cuales perforaron la cabeza del rey que tenían ahí enfrente. Mateo dice que le pusieron en su mano una caña simulando un falso cetro, e hincando la rodilla le decían: salve, rey de los judíos. Pero luego con la misma caña le golpeaban la cabeza para que sangrara y le abofeteaban, burlándose de sus pretensiones de ser rey. La pregunta es: ¿era realmente Jesús un rey? Claro que sí. Aquí mismo en el capítulo 18 de Juan, nosotros miramos esa aseveración. En los versículos 33 al 39 del capítulo 18 dice así: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así, hermanos y hermanas, nosotros miramos a Jesús, que aceptó el título de la realeza, es decir, que era rey. Pero le aclaró a Pilato la naturaleza de su reino. Le dijo que era un reino espiritual, que no competía con los reinos de este mundo, ni mucho menos con el del emperador romano. Más bien le dijo que aún sus súbditos no pelean como ocurre con los reinos del mundo, defendiéndolos.
y que los objetivos de su reino eran implantar la justicia, la verdad y la paz en los corazones de aquellos que lo aceptan como su rey. De manera que les pregunto, ¿es Jesús nuestro rey? ¿Ha implantado Él su verdad, su misericordia, la paz y la justicia? ¿Las ha implantado en nuestros corazones? Oh, hermanos y hermanas, el don de profecía relata ese momento tan difícil, tan duro, cuando nuestro rey, burlándose de su título, de su realeza, le hacían esas humillaciones. Dice así: Jesús fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocan a toda la cohorte. Le vistieron, dice, de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona que estaba sobre la frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba. Admiraos, oh cielos, y asómbrate, oh tierra. Contemplad al opresor y al oprimido. Una multitud enfurecida rodea al Salvador del mundo. Las burlas y los escarnios se mezclan con los groseros juramentos de blasfemia. La muchedumbre inexorable comenta su humilde nacimiento y vida. Pone en ridículo su pretensión de ser hijo de Dios, y la broma obscena y el escarnio insultante pasan de labio a labio. Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba los largos y crueles azotes de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. Deseado toda la gente, páginas 682 a las 684, comentando lo que hemos leído del relato bíblico en cuanto a cómo nuestro rey estaba siendo tratado, pero cómo su dignidad y bondad se manifestaban todavía en su rostro. Y así, hermanos y hermanas, vemos también cómo el color púrpura viene a simbolizar la realeza de Jesús. Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, ¿y el carmesí? Oh, hermanos y hermanas, ¿qué simbolizaba el color rojo o carmesí de la cortina? Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese rojo carmesí que tenía la cortina representaba la sangre preciosa de Cristo. Se los voy a mostrar en unas citas que vienen a continuación del don profético. Pero antes quiero destacar el hecho de que el oro y la plata, metales preciosos, no fueron suficientes para redimir a la raza humana. Los esclavos eran comprados y liberados con oro o plata,
Pero el rescate espiritual del ser humano tuvo que ser a través de un precio con algo mucho más valioso que el oro y la plata, como lo fue la sangre de nuestro Señor. Es por la sangre de Cristo que usted y yo somos libres ahora. En la esclavitud del pecado nos encontrábamos. En el mercado de la esclavitud del pecado estábamos. Y el precio para pagar por nuestra liberación, no había aquí en la tierra algo que pudiera igualarlo. De manera que Jesús dijo: doy mi vida por liberar a esa hermana, a ese hermano que está sentado hoy sábado adorando a nuestro Dios. Hermanos y hermanas, gloria a Dios por la sangre de Cristo. Porque en la sangre de Cristo hemos sido rescatados. Pero esta sangre tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Así lo dice Primera de Juan 1, versículo 7. Primera de Juan 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué cosa hace? Nos limpia de todo pecado. Hermanos y hermanas, la limpieza a la que se refiere Juan aquí no es a la limpieza que ocurre en ese primer arrepentimiento y confesión, en el comienzo de nuestra vida cristiana, sino a la que continúa después de eso. En otras palabras, aquí se está hablando de esa limpieza continua que el cristiano debe tener todos los días de su vida, lo cual no es otra cosa que alcanzar la santificación. Y esta solo se puede conseguir en la sangre de Cristo. De manera que nos toca apropiarnos de la sangre de Cristo diariamente. Nos toca, hermanos, valernos de la sangre de Cristo para vivir una vida limpia de pecado. Solo Cristo con su sangre puede limpiarnos de toda mancha de pecado. El don de profecía dice: así también Cristo, con su propia justicia inmaculada, después de derramar su preciosa sangre, entra en el lugar santo a purificar el santuario. Y se lo puso en rojo para que mire cómo está la conexión de la sangre con el rojo carmesí de la cortina. Y allí dice: la corriente carmesí inicia el servicio de reconciliación entre Dios y el hombre. El sacerdote usaba cedro e hisopo, lo sumergía en el agua de la purificación y con ello rociaba lo inmundo. Esto simbolizaba la sangre de Cristo derramada para limpiarnos de las impurezas morales. El registro del pasado puede borrarse con la sangre de Cristo y la página puede quedar limpia y blanca. Él dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De manera, hermanos y hermanas, que el registro de nuestro pasado puede ser borrado en la sangre de Cristo. No sé si usted esta semana pecó. Pienso que sí, porque todos pecamos. No sé si usted tiene inclusive en su vida algún pecado acariciado que lo hace sentirse siempre culpable, con una vergüenza delante de Dios. No sé si usted es consciente de que ha transgredido la ley de los 10 mandamientos y eso es pecado. Bueno, hermanos, si ese es el caso, hoy su registro puede quedar limpio en la sangre de Cristo. Hoy usted puede apropiarse de esos méritos que hay en la sangre de Cristo. Y aunque haya pecado esta semana, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarle ahora. Sigue diciendo el don de profecía: el que sintamos y sepamos que somos pecadores es base suficiente para pedir su misericordia y compasión. La condición para que podamos acercarnos a Dios no es que seamos santos, sino que deseemos que Él nos limpie de nuestros pecados y nos purifique de toda iniquidad. La razón que podemos presentar ahora y siempre es nuestra gran necesidad, nuestro estado de extrema impotencia que hace de Él y de su poder redentor una necesidad. Discurso Maestro Jesucristo, página 110. Me gusta esta parte, que lo que el Señor mira en nosotros es
nuestra gran necesidad. ¿Hay alguien aquí que tenga necesidad de que el Señor le perdone? Eso es lo que ve el Señor en ti, tu gran necesidad. Y si con tu gran necesidad vienes y de rodillas le dices al Señor: perdóname por haberte fallado, perdóname por haber pensado mal, por haber mirado mal, por haber hablado mal, por haber actuado mal. Si tú le dices al Señor de rodillas que te perdone, hermano, hermana, el Señor te perdona. Porque Él mira tu gran necesidad, mira tu impotencia y ve cuán profundamente anhelas ese perdón. Así, hermanos y hermanas, nosotros hemos mirado lo que significaba el color rojo de la cortina. Pero ¿qué del color blanco? Como dije, es símbolo de la justicia de Cristo, como también de su pureza. Algo que Él ha provisto para su iglesia. Pues lo blanco en la Biblia, eso es lo que simboliza. Miren Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué cosa es? Las acciones justas de los santos. Así que, hermanos y hermanas, aquí nosotros miramos cómo hasta la santa ciudad es personificada como una esposa, porque en ella habita la iglesia del Señor. Todos los fieles que están allí en la santa ciudad están vestidos con ropas de un color blanco finísimo, símbolo de su justicia, como también de su carácter, que han agarrado de Jesús. La vestimenta blanca que tienen es un símbolo de la justicia y el carácter de Cristo, que Él quiere que su iglesia muestre desde ahora. El don de profecía dice: el lino fino, dice la Escritura, son las acciones justas de los santos. ¿Es qué cosa? La justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. No podemos proveernos por nuestra cuenta del ropaje de la justicia, porque el profeta dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No hay nada en nosotros con que cubrir el alma para que no se vea su desnudez. Debemos recibir, por lo tanto, el ropaje de justicia tejido en el telar del cielo, el ropaje puro de la justicia de Cristo. Que a los jóvenes y niños pequeños se les enseña a escoger por sí mismos el manto real tejido en el telar del cielo, el lino fino, limpio y resplandeciente que vestirán los santos de la tierra. En otras palabras, debemos agarrar a nuestros hijos, a nuestros niños, y decirle: mire, hijo, usted tiene que asegurarse de andar vestido con el manto de la justicia de Cristo. Porque ese manto de la justicia de Cristo es lo que nosotros vamos a usar en el cielo. Y es posible que el niño diga en su inocencia: entonces, ¿voy a andar vestido solo de blanco, solo ropa blanca? No, estoy hablando en términos espirituales, que usted debe andar cubierto con la justicia de Cristo, que usted debe tener una relación tan íntima con Cristo y disfrutar de su presencia en su vida, de manera que usted pueda reflejar esa justicia en su carácter. Es desde niños, dice, que debemos decirle: mira, tú tienes que escoger el manto real tejido en el telar del cielo, el lino fino, limpio y resplandeciente que van a vestir los santos de la tierra. Este manto, dice, es el mismo carácter inmaculado de Cristo y se le ofrece gratuitamente a cada ser humano. Pero todos los que lo reciban, lo recibirán y vestirán ¿a dónde? Fácil es decir, yo quiero allá en el cielo, en esa gran multitud que dice Apocalipsis que habrá y que tendrán palmas en las manos y vestiduras blancas, yo quisiera ser parte de esa multitud allá
y estar con esas palmas en las manos que son símbolo de victoria y esa vestimenta blanca que es símbolo de la justicia y el carácter y la pureza. Yo quisiera estar allá. Pero hermanos, el don de profecía dice que eso hay que empezar a usarlo aquí. Es decir, hay que comenzar a andar vestidos desde aquí con la pureza y la justicia de Cristo. Hay que empezar aquí a andar obteniendo victoria sobre el pecado. Porque solo los que vestidos aquí con la justicia y el carácter de Cristo y obtengan victoria sobre el pecado, solo ellos son los que en el cielo serán parte de esa multitud, que con palmas en las manos alabarán a Dios para siempre. Hermanos y hermanas, aquí debemos empezar ya a obtener la victoria sobre el pecado. Aquí debemos ya empezar a vestirnos de la justicia de Cristo. Pero como dije, la cortina representa también ella misma a Cristo. Y el mensaje que nos da es que solo por medio de Él se puede llegar a la presencia de Dios. Por eso en el servicio que había en el santuario, solo el sumo sacerdote, símbolo también de Cristo, podía abrir esa cortina. Y solo podía hacerlo ¿cuántas veces en el año? Una vez nada más, en el día de la expiación. Pero ese acto de remover la cortina para entrar al lugar santísimo era un símbolo de aquel día cuando Cristo, nuestra cortina, fuera removida en este mundo para que nosotros pudiéramos tener acceso directo a nuestro Padre Celestial. Oh, hermanos y hermanas, el Señor Jesús ha hecho un camino libre para nosotros, para que podamos entrar en el lugar santísimo. Ya no en ese del santuario terrenal, sino en el que está allá en el cielo. Hermanos y hermanas, pero para que Cristo pudiera abrir ese camino, para que Cristo pudiera liberar ese obstáculo, fue necesario que Él muriera. Y las Escrituras dicen que el día que murió, miren lo que aconteció. Mateo 27, versículos 50 y 51. Mateo 27, versículos 50 y 51. Dice la Escritura: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Me llama la atención la frase, que clamó otra vez a gran voz. Y digo que me llama la atención porque otros evangelistas dicen que lo que él dijo fue: consumado es. Usted lo puede ver ahí en la pantalla. Consumado es. Pero ese consumado es, ¿cómo dice que lo dijo? A gran voz. Ah, mis hermanos, esto es una señal de que después de tanto dolor y fatiga sufrido, la vida de Jesús estaba intacta en Él. Esto de que Él haya gritado a gran voz nos dice que su naturaleza humana estaba fuerte en Él. Algo característico de una persona moribunda es que cuando ya está en esa condición, la voz ya casi no se le escucha. La lengua se debilita y el aliento le falta para poder balbucear alguna palabra.
Y aún más, es bien difícil oír lo que habla cuando una persona está moribunda. Pero en el caso de Cristo, habló como alguien que había un poder en él, como alguien que tenía todas sus fuerzas. Es decir, el grito que Dios o el grito que Jesús dio fue un grito de triunfo. Entregó el Espíritu. Oiga esto, entregó el Espíritu. Por eso decía él, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entregó el Espíritu. Consumado es, pero a gran voz. ¿Qué quedaba allí consumado? Oh, hermanos y hermanas, ese día quedaba consumado el plan de la redención. Ese día, el velo del templo, ¿qué pasó? Dice la Biblia, se rasgó. El velo del templo se rasgó. Se rasgó de arriba a abajo. Y quedó entonces, hermanos, abierto. Y se pudo mirar aquel lugar sacrosanto. Aquel lugar que solo el sumo sacerdote podía ver una vez al año. Ahora quedó abierto. Y con eso de que la cortina se tuvo que romper, así, hermanos, simbolizaba de que los sacrificios que se ofrecían no tenían más lugar. Es más, el don de profecía dice que cuando el sacerdote estaba a punto de degollar el cordero se le escapó. El cordero se le fue. El animalito dijo, ¿y para qué me vas a matar si ya murió en la cruz a aquel que represento? Oh, hermanos, el don de profecía me gusta cómo lo describe. Dice, cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matar el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shequina, es decir, la presencia de Dios, así se llama ese lugar, quiere decir eso, Shequina. Ahí Dios, dice, había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie sino el sumo sacerdote había alzado jamás ese velo que separaba este departamento del resto del templo. Ahí entraba una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero aquí este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Ya no. Desde entonces, dice, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entró una vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Cristo abrió para nosotros un camino nuevo y vivo. El acto de remover una vez al año la cortina simbolizaba el día cuando Cristo, como nuestra cortina, sería removida su vida en este mundo y cesarían los sacrificios. Oh, sigue diciendo el don de profecía que cuando Cristo expiró en la cruz,
clamando a gran voz: consumado es, su obra fue completada. Y el camino fue abierto y el velo se rasgó en dos. El hombre podía ahora acercarse a Dios sin ofrendas sacrificatorias, sin el servicio de sacerdotes terrenales. Cristo mismo era sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Su obra en el terreno de su humillación y conflicto había sido hecha. Ascendió al cielo y se estableció para siempre a la diestra de Dios. Signs of the Times, 16/8, 1899. Pero es tan hermoso esto que el don de profecía tiene más y dice: por este acto de rasgar las cortinas se daba a entender al universo celestial y al mundo corrupto por el pecado que un nuevo y viviente camino había sido abierto para la especie caída, que todas las ofrendas de sacrificio habían terminado en la única gran ofrenda del Hijo de Dios. Aquel que había morado anteriormente en el templo hecho por mano se había ido para nunca más honrarlo con su presencia. Pero los judíos incrédulos, ellos siguieron ofreciendo sacrificios. El velo se rasgó y en su ceguera no entendieron lo que significaba y siguieron ofreciendo sacrificios, aun cuando el gran sacrificio ya había sido hecho en la cruz. El don de profecía lo dice así: cuando en la ascensión de Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso acerca de Dios no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. Conflicto de los Siglos, página 483. En otras palabras, los judíos no quisieron ver en la muerte de Cristo que allí estaba abierto el camino al santuario celestial. Durante la dispensación judaica, como ya dije, el pueblo común tenía prohibido entrar en el santuario y al lugar santísimo mucho menos. Solo los sacerdotes podían entrar en el primer lugar, el lugar santo, y solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Pero ahora, hermanos, todo ha cambiado. Ahora Dios no tiene un lugar especial donde solo una casta especial de hombres puede aproximarse a Él. En vez de eso, todos los creyentes podemos llegar a Él. Gloria a Dios por eso. Todos los creyentes podemos acudir a su presencia por fe. Y desde cualquier lugar de la tierra podemos llegar al trono de la gracia. Por eso el apóstol Pablo, miren cómo nos anima en Hebreos 10, versículo 19 al 22. Hebreos 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Paremos aquí. ¿Qué significaba el velo? La carne de Cristo. Simbolizaba la vida de Cristo. Cuando ese velo se abre, entonces hay un camino nuevo y vivo que Él nos ha trazado a cada uno. Vuelvo a leerlo para que tenga sentido. Pablo está diciendo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena de certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, quiero parar aquí porque en esto hay una lección que debemos aplicar. El apóstol Pablo dice: cuando el velo
se rompió. Prácticamente era un símbolo de la carne del cuerpo de Cristo, que también como velo fue removido en esta tierra para que quedara el camino abierto y los creyentes pudieran llegar al santuario celestial. Por eso dice Pablo, como allá está Cristo ministrando por nosotros, dice, acerquémonos. Acerquémonos, ya no tengamos miedo. El israelita tenía miedo, no podía entrar al lugar santo, al Santísimo tampoco, ni los sacerdotes, solo el sumo sacerdote. Pero dice Pablo, no tengan miedo, acérquense, acérquense a la presencia de Dios, acérquense en donde mora Dios, acérquense al lugar santísimo del santuario celestial. ¿No es ese un gran privilegio, hermanos? Ese es un privilegio, solo que fue un privilegio adquirido a precio de sangre. Y qué maravilloso es el hecho que seamos invitados a entrar, que tengamos audiencia, no con una de las celebridades de este mundo, sino con nuestro Dios, con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, con el soberano del universo. Y hermanos y hermanas, yo te pregunto, ¿cómo tú valoras esa invitación? Esa invitación que te hace el apóstol Pablo de acercarte, de entrar a través de la sangre de Cristo, ¿cómo la valoras? ¿Cómo valoras esa invitación de entrar a la presencia misma de Dios? ¿Cómo la valoras? ¿Sabes que la forma como tú respondes a la invitación dice cómo tú la valoras? Y para que no quede allí para inventar y que yo elija la forma para mostrar cómo valoro esa invitación, Pablo nos dice de una vez cómo es que debemos valorar esa invitación. Y es, dice, acercándonos de 4 maneras. La primera es con corazón sincero. Así está escrito, con corazón sincero. En otras palabras, mis hermanos, acerquémonos al Señor, no de la manera como yo crea ni quiera, sino con un corazón sincero. ¿Cómo es un corazón sincero? Jesús dijo un día, este pueblo, dijo, de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Es decir, hay mucha hipocresía. Dicen amén, dicen gloria a Dios, pero no me aman. Con sus actos dicen todo lo contrario. Cuando Pablo dice acérquense con corazón sincero, está diciendo no sean hipócritas. No se acerquen con un corazón hipócrita. Acérquense con un corazón limpio, sincero, humilde delante de Dios. Nuestro allegamiento debe ser con una sinceridad absoluta. Así valoramos la invitación. La segunda, dice que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Es decir, con una absoluta confianza en las promesas de Dios y la firme convicción de que el Señor nos acogerá porque estamos llegando allí a través de la sangre de Cristo. Acerquémonos con plena certidumbre de fe, acerquémonos con confianza, acerquémonos con la convicción que el Señor nos recibe. Pero luego dice que nos acerquemos con los corazones purificados de mala conciencia. Y si tomamos en cuenta que la palabra corazón en la Biblia tiene una connotación de la mente, lo que está diciendo es acérquense con pensamientos purificados. Y esto, hermanos, solo se puede conseguir por medio de la palabra de Dios y por medio de la sangre de Cristo. Miren, hermanos y hermanas, el Señor un día estaba reunido con los discípulos y les dijo, ya vosotros estáis limpios. ¿Por medio de qué? Por la palabra que os he hablado. Hermanos, los corazones purificados de mala conciencia, solo puede darse esto a través de la palabra de Dios y la sangre de Cristo. Por eso dice en la cuarta forma de acercarnos,
y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, hermanos, con una vida limpia, limpia por el poder de Dios y también por la palabra. El Espíritu Santo tiene el poder de limpiar nuestras vidas y utiliza la palabra para limpiarnos. Así que, hermanos y hermanas, vale la pena que aceptemos la invitación del Señor y que con estos 4 requisitos nos acerquemos a su presencia. Si las resumimos, son sinceridad, certidumbre, salvación y santificación, porque está en la salvación la plena certidumbre de fe. Hermanos y hermanas, el camino está abierto. Cristo dijo: yo soy, ¿qué cosa? El camino. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. De manera que en esta mañana es mi deseo y oración que con todos estos requisitos todos los días entremos al lugar santísimo y lo hagamos a través de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No andemos más extraviados, hermanos, no andemos más perdidos. Entremos por el camino nuevo y vivo que Cristo ha abierto para nosotros. Entremos al santuario celestial, entremos al lugar santísimo, donde está para nosotros el oportuno socorro. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esto? Que Dios nos bendiga y que con esta fe y certeza avancemos en plena certidumbre de fe, como dice el apóstol Pablo. Amante Dios y Padre, qué hermoso que en la doctrina bíblica del santuario esté reflejado o revelado el día cuando tú morirías y prácticamente tu vida, a manera de velo, sería removida. Oh Señor, cuánto te agradecemos porque en el santuario, en la doctrina bíblica del santuario, ahí encontramos tu plan de redención. Ahí encontramos el plan de salvación. Allí nos enseñas cómo es que el hombre se salva. Allí nos enseñas cómo es que el hombre puede llegar a tu presencia. Gracias, Señor, por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió por nosotros. Gracias, Señor, por ese camino nuevo y vivo que a través de su sangre, que a través de su vida preciosa, Él ha abierto para que nosotros lleguemos hasta tu trono. En esta hora, sabiendo que esto es una buena nueva, sabiendo que esto es una gran bendición, te rogamos que no andemos más perdidos, no andemos más extraviados, no andemos por otros caminos, sino que te busquemos solo a ti, el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre entrando al lugar santísimo, para encontrar allí la misericordia y el oportuno socorro, para encontrarla allí la ayuda en toda prueba y dificultad. Ayúdanos, Señor, a entrar a ese lugar santísimo diariamente a través de la sangre de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.